Muy bien, chicos, vamos a entonces empezar con el desarrollo de los problemas planteados. Problema número 1, dice, sea conjunto universal. Bueno, lo tenemos ya determinado por comprensión. Leemos solamente como ejemplo ¿ya? X, tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 0, pero menor que 10. Algo similar ocurre con el conjunto B, con el conjunto A, ambos determinados por comprensión. ¿Qué nos pide la pregunta? Determinar el cardinal de quién, del complemento de la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto B. Muy bien, siempre que nos plantee un problema con conjuntos determinados por comprensión, lo primero que vamos a hacer es llevarlo a su forma extensiva, o sea, determinar por extensión. Vamos a ver acá, conjunto universal, elemento X, ¿correcto? Los elementos X, ¿cómo son los X? Naturales. Naturales que sean mayores que 0, menores que 10. ¿Cuáles serían? Exacto, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya está el conjunto universal por extensión. Vamos con el siguiente, conjunto A. Nuevamente, X, pero ahora tus X ya no pertenecen a un conjunto naturales o enteros, sino al universal. O sea que los elementos van a salir de acá. Pero ¿qué más? X es divisor de 12. Entonces, ubícame los elementos de este conjunto que sean divisor de 12, que dividan exactamente a 12. ¿Cuáles serían? Tenemos el 1, ¿cierto? El 1 divide 12. El 2 también divide 12. El 3, claro, también divide 12. El 4 también divide 12. ¿Quién más? El 6. Estos serían los divisores de 12 que pertenecen al conjunto universal. Vamos con el conjunto B. Nuevamente, elementos X. Nuestros X pertenecen al universal. ¿Cómo son los elementos X? Acá dice X es impar. Es decir, de este conjunto universal vamos a tomar a los impares. ¿Cuáles serían los impares? 1, ¿qué más? 3, 5, 7 y 9. Perfecto, ya tenemos ambos conjuntos A y B determinados por extensión. Vamos a lo que nos pide. Número de elementos del complemento ¿de quién? De la diferencia simétrica. Primero necesitamos hallar la diferencia simétrica. A ver, vamos con la diferencia simétrica. ¿Qué recuerdas? Que la diferencia simétrica contiene a los elementos que pertenecen a la unión menos la intersección. Unión menos intersección. ¿A quiénes vamos a contabilizar? Muy bien, agarras tu lapicerita y vas marcando los elementos en común, o sea, la intersección. Chao, el 1 no vamos a contar. 3, chao, no lo vamos a contar también. ¿Algún elemento que veas más en común? Ya no hay, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que te queda pertenece a la diferencia simétrica. No te olvides, diferencia simétrica, unión menos intersección. Escribimos entonces los elementos de esta diferencia simétrica. ¿Cuáles son? 2, ¿qué más? 4, ¿qué más? 5, ¿qué más? 6, muy bien, ¿qué más? 7 y me falta el 9. Perfecto, pero no queda ahí. Acá te está pidiendo complemento. Complemento de esta operación. ¿El complemento qué significa? Lo que le falta a mi conjunto para ser igual al universal. ¿Qué le falta a nuestro conjunto? ¿Qué le falta a este conjunto para ser igual al universal? Vamos, observa, ¿qué te falta? Te falta el 1, muy bien, te falta el 1. ¿Qué más? 2 está. 3, no está, profesor. Falta el 3. ¿Qué más? 4 está. 5, 6, 7. ¿Qué te falta? Te falta el 8. El 8 también. El 9 ya está. Muy bien, estos serían los elementos del complemento. ¿Qué te pide el problema? El número de elementos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. Respuesta a la pregunta 1 sería 3. Vamos con la pregunta número 2. Leamos. Dados los conjuntos A y B, se tiene que número de elementos de A es igual al doble del número de elementos de B.
El número de elementos de la intersección es 5. El número de elementos de la unión, 19. Hallar el número de elementos del conjunto A. Muy bien, vamos a resolverlo de dos formas. La primera usando un gráfico y la segunda usando una propiedad. A ver, vamos a completar algunos elementos que tenemos ya de forma directa. A ver, número de elementos de la intersección. ¿Dónde va la intersección? Acá, ¿no es cierto? ¿Cuántos elementos hay? 5. Acá ponemos 5. Muy bien, ya está este dato. No tenemos otro dato directo. Así es que vamos a completar estas dos regiones con valores literales. Le ponemos un A y acá le ponemos un B. Vamos a formar algunas ecuaciones, ¿ya? Atento por acá. Primera ecuación, vamos a nota a nota, que dice acá. Cardinal de A, número de elementos de A. A tiene todos estos elementos. Ojo, no son dos, estas son cantidades. ¿Cuántos elementos tiene? Sería la suma de esta cantidad con esta cantidad. Dice entonces, A más 5, número de elementos de A, es igual al doble. ¿Doble de qué? El número de elementos de B. B contiene todos estos elementos. ¿Cuántos son? B más 5. O sea, el doble de B más 5. Muy bien. Ayúdame a pegar esa ecuación. Te quedaría así. A más 5 igual a ¿qué? A 2 veces B más 10. Sigamos operando. A ver, a este lado la letra sería A menos 2B igual a ¿cuánto? Pasa a restar, sería 5. Primera ecuación que hemos conseguido con el dato del problema. Primera ecuación. Lo vamos a poner de verde. Listo. Vamos con el siguiente dato. A ver, ¿dónde estaría la otra ecuación? Ayúdame. ¿Dónde estaría? Acá está, ¿ve? Número de elementos de A unión B, 19. ¿Qué cosa? ¿Cuál era la región que representaba la unión? Todito esto debe sumar 19. Sumemos. A más B más 5. ¿Cuánto te da? 19. ¿Correcto? ¿Cómo te va quedando entonces? Sería A más B igual a 14. Ecuación número 2. Voy a resaltarla. Ecuación 2. Ojo, ¿qué te está pidiendo el ejercicio? Vamos a concentrarnos un ratito ahí. A ver, ¿qué me pide? Cardinal del conjunto A. Número de elementos del conjunto A. Voy a poner por acá. Por lo tanto, número de elementos del conjunto A. A ver, fíjate, el conjunto A sería todo esto. La suma de estas dos regiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos calcular? ¿Necesitas B? No, no necesitas B para dar la respuesta. Necesitas A. Pues la suma de A más 5 me va a dar el cardinal del conjunto A. Entonces, con estas dos ecuaciones vamos a intentar calcular de forma directa el valor de A. ¿Correcto? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, hay muchos métodos de solución. ¿Cómo podríamos eliminar entre estas dos ecuaciones el valor de B? Que es que no necesitamos, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, ya te escuché, ya me dijiste ya. Esa ecuación por 2. A ver, vamos por acá. ¿Qué nos queda? Ayúdame. Mira, vamos a copiar la primera ecuación. A menos 2B igual a ¿cuánto? A 5. A esta multiplícala por 2. ¿Cuánto sería? 2A más 2B igual a ¿cuánto? 2 por 14, ¿cuánto sería? Sería 28. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces para poder operar esas dos ecuaciones. Vamos por acá. Ve sumando, por favor, ayúdame. Ve sumando ahí. ¿Qué nos va a quedar? Exacto, ¿no? Se va a cancelar esto de acá. ¿Y qué te va a quedar? ¿Ah? Te va a quedar lo siguiente. A más 2A sería 3 veces A. ¿Igual a cuánto? La suma sería 33. Entonces, ¿cuánto vale A? A tomaría el valor de 11. Exacto. ¿Pero qué nos pedía? Cardinal de A. ¿Quién es el cardinal de A? Ojo, te está pidiendo cuántos elementos tiene A. O sea, todito esto de acá. Solamente tendrás que sumar, pues, ¿no? ¿Cuánto te vale A? A vale 11. 11 más 5, ¿cuánto sería? 11 más 5 nos daría como resultado 16. Esa sería tu respuesta a la pregunta 2. Profesor,
Parece un poco tranca. Es cierto, es un poquito engorroso. Tranca no, un poquito tedioso para trabajar. Profesor, ¿no habrá un método más fácil? Claro, vamos a usar una propiedad. Mira, en propiedad de cardinales nosotros sabemos esto. Cardinal de A unión B, de la unión de dos conjuntos, es igual al cardinal del conjunto A más el cardinal del conjunto B menos el cardinal de la intersección de ambos conjuntos. Esta es una propiedad para cardinales, para dos conjuntitos. Lo vamos a poner así, ¿ya? Ahora, si aplicamos esa propiedad, seguramente se va a hacer más sencillo el ejercicio. ¿Qué te parece si reemplazamos acá? A ver, cardinal de la unión, ¿cuánto te vale? 19. Tenemos acá 19, igual a cardinal de A, ¿sabemos o no? Cardinal de A vale 2 veces cardinal de B. Reemplazamos 2 veces cardinal de B más cardinal de B más el cardinal de B menos cardinal de A intersección, ¿cuánto te vale? Te vale 5. Exacto, 5. Opera, a ver. Este 5, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Va a pasar a sumar, sería 24. 24 es igual a ¿qué? 2 veces el cardinal de B más una vez cardinal de B sería pues 3 veces el cardinal de B, ¿cierto? Ahora le simplificamos tercia a tercia, ¿qué te va a quedar entonces? Que el cardinal de B, ¿cuánto te vale? Te vale 8. Pero no me pedía eso, ¿cierto? ¿Qué te pedía? Te pedía el cardinal de A. Por lo tanto, el cardinal de A va a ser igual a ¿qué? ¿A? Cardinal de A es 2 veces cardinal de B. ¿Cuánto vale el cardinal de B? Vale 8. Sería 2 por 8 y eso nos da 16. Oh, profesor, más rápido. Es cierto. Hay uno y otro método para la solución. Tú escogerás el más apropiado. Continuamos con el siguiente ejercicio. Continuamos entonces con el problema número 3. A ver, tenemos una serie de datos en este problema. Cardinal del conjunto universal, o sea, el total de elementos, 95. Número de elementos de A igual al número de elementos de B, que es 50. Número de elementos de C, 40. Y luego me da una serie de operaciones con la cantidad de elementos en cada operación. Al final te dice hallar el número de elementos de la intersección de los tres conjuntos, de A, B y C. A ver, vamos a graficar. Ojo, nos pide la cantidad de elementos, por eso he graficado de esta manera, porque acá me va a pedir cuál es la cantidad que vas a colocar acá. Vamos a ponerle una variable, la clásica, ¿ya? La clásica. ¿Cuál es la clásica? X. Yo ya he colocado algunos datos. Por ejemplo, el problema decía que la cantidad de elementos de A es 50, igual que la cantidad de elementos de B, y la de C te vale 40. Y no olvidemos que el total, ojo, voy a anotar acá ya, acá el total, o el universal, ¿cuántos elementos son? 95. ¿Listo? 95. Conjunto universal o total 95. Muy bien, vamos a ir colocando información precisa. A ver, vamos a trabajar con ese datito de acá. Mira, número de elementos de A intersección B menos C. A intersección B sería todo esto, ¿cierto? A intersección B. Quítale C, te quedaría esta zona y acá hay 8 elementos. Seguimos. A ver, uno parecido, está por acá. B intersección C menos A. B intersección C sería todo esto. Menos A. ¿Qué te queda? Esta zona. En esta zona dice que hay 17 elementos. ¿Qué otro dato podemos analizar? A ver, vamos acá. A unión B unión C. Sería todo esto, ¿cierto? Las tres bolas. Complemento. O sea, lo que está afuera. Entonces, en la región externa, a la unión de las tres, debe ir 10 elementos. Y eso colocamos por acá. 10 elementos. Muy bien. Todavía nos falta un dato, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? A menos B unión C. A ver, tenemos de esto. B unión C sería todo esto, ¿cierto? B unión C sería todo esto que estoy aquí indicando. Tenemos A. Le quitamos todo esto.
¿Qué te queda? Tenemos A, le quitamos todo esto, ¿qué te queda? Esta región. Y en esta región dice que hay 24 elementos. Colocamos entonces 24 elementos. Muy bien. A ver, no tenemos más información, ¿correcto? A ver, vamos a rellenar algunas variables. Algunas variables para no dar la solución a nuestro ejercicio. A ver, voy a ponerle por acá, por ejemplo, A, le ponemos un B y le ponemos un C. ¿Qué nos pide? Calcular X. Concéntrate en esto, vamos a calcular X. A ver, pero recuerda que si yo sumo todo esto, debemos igualar a ¿cuánto? A 95. Todo esto me debe sumar 95. Muy bien, vamos a hacer una suma por partes. A ver, atento por favor acá. Hacemos una pequeña ecuación, ¿ya? Hacemos una pequeña ecuación. Mira, todo esto de acá, todo esto ¿cuánto vale? Todo esto vale ¿cuánto? Te vale 40. Todo esto vale 40. Sumamos con el de acá, sería 50. Sumamos con el de acá, ¿cuánto sería? A ver, 40 más 10, 50. 50 más 24 sería 74. 74 más 8, ¿cuánto sería? 74 más 8 sería 82. 82, ¿qué te falta sumar? B. Entonces, de esta manera, sería 82 más B. Eso sería la suma de todito esto. Y todo esto me debe sumar 95. Igualamos a 95. Entonces, nuevamente repasamos, ¿ya? No es necesario que sume región por región, puedes sumar en bloques. Todo esto te da 40, ¿cierto? 40. 40 más 10 sería 50. Más 24, 74. Más 8, 82. Más B. Y la suma total me da 95. Hacemos la ecuación, resolvemos y concluimos de que B toma el valor de 13. Profesor, no nos pide B. Exacto. Pero ahora fíjate en lo que yo voy a resaltar. Fíjate en este conjuntito. O sea, fíjate en el conjuntito B. Tú sabes cuántos elementos tiene B, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar ahí. A ver, ayúdame a sumar. 8 más 17, ¿cuánto es? 25. ¿Estamos de acuerdo? 8 más 17, 25. Más, ¿qué te falta sumar? B. ¿Cuánto vale B? Vale 13. Muy bien. ¿Qué te falta sumar? Te falta sumar X. Más X, ¿cuánto nos debe dar? El total de elementos, 50. Listo, ya la sacaste, sí, ¿no? Resolvemos la ecuación y resulta que X, ¿cuánto vale? X valdría 12. Respuesta entonces a la pregunta número 3. Muy bien, entonces continuamos con el ejercicio número 4. El conjunto A tiene 127 subconjuntos propios. A ver, primero ese datito, ¿ya? Luego continuamos leyendo. El número de subconjuntos propios de A es 127. ¿Cómo se calculaba esto? Recordemos, 2 elevado al número de elementos de A menos 1. Y esto te vale 127. ¿Está bien? Ahora, si desarrollamos esto, sería así, ¿no? 2 elevado al número de elementos de A es igual a ¿cuánto? A 128, ¿correcto? Porque va a pasar a sumar. Y ese 128 es lo mismo que decir 2 elevado a la séptima. Hacemos la igualación entonces, que nos queda que el cardinal del conjunto A es 7. Muy bien, no te olvides eso. A ver, continuamos con lo siguiente. Seguimos leyendo. B tiene 32 subconjuntos. Número de subconjuntos de B, 32. ¿Cómo se calcula subconjuntos? 2 elevado al número de elementos del conjunto. Y esto dice de A 32. Pero recordemos que este 32 es lo mismo que decir que 2 elevado a la quinta. Entonces ya podríamos ver la igualación, ¿no es cierto? Bases iguales, exponentes iguales. El cardinal de B, ¿cuánto es? 5. Muy bien, tenlo en cuenta. Continuamos acá. La intersección tiene 7 subconjuntos propios.
A ver, ¿cómo se calcula sus conjuntos propios? Nuevamente, 2 elevado al cardinal del conjunto, en este caso la intersección, sería A intersección B, menos ¿cuánto? Menos 1. Y esto es igual a 7, ¿cierto? Continuamos, sería 2 elevado al cardinal de A intersección B. ¿Cuánto sería? Sería 8. Pero tú sabes que 8 es igual a ¿qué? A 2 elevado al cubo. Muy bien, ya tenemos las ecuaciones desarrolladas. Listo. A ver, saquemos los datos entonces, nuevamente. Igualamos bases, igualamos exponentes. Sería cardinal de A, ¿cuánto? Cardinal de A, ¿cuánto sería según esta? Sería igual a 7. Muy bien. A ver, igualamos. Vamos, igualemos. Sería cardinal de B, ¿cuánto? Cardinal de B sería 5. Igualamos acá. ¿Cuánto sería acá? Cardinal de A intersectado con B nos daría 3. Con esa información ya podemos hacer un gráfico. Pero primero veamos qué nos pide. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A unión B? Concentra entonces. Vamos a hallar la unión de ambos conjuntos. A, ¿cuántos elementos tiene? A tiene 7 elementos. B, ¿cuántos elementos tiene? 5 elementos. La intersección, o sea acá, ¿cuántos van? Van 3. Si todo esto vale 7, que tienes 3, ¿cuánto faltaría? Faltarían 4. Todo vale 5, tienes 3, ¿cuánto faltaría? Faltarían 2. ¿Cuánto sería la unión entonces? Recuerda que la unión es todo, todito, ¿ya? ¿Cuántos elementos tiene la unión? Entonces decimos acá, por lo tanto, la unión de A con B, ¿cuántos elementos tiene? A ver, sumamos. 4, 7, 9. 9 elementos, pero no te pide eso. Dice, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia? ¿Cómo sería la cantidad de elementos del conjunto potencia? Era 2 elevado al cardinal, o sea, 2 elevado a la 9. Y 2 elevado a la 9, ¿cuánto sería? Sería 512. Con lo cual la respuesta al problema 4 es 512. Muy bien, ahora continuamos con el problema 5. Bien, le damos la lectura entonces al problema número 5. Para dos conjuntos comparables, donde uno de ellos tiene 3 elementos más que el otro, la suma de los cardinales de sus conjuntos potencia es 576. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene la unión de ellos? Muy bien, chicos, me está diciendo el dato que los conjuntos son comparables. Y hemos mencionado que dos conjuntos son comparables cuando uno está incluido dentro de otro. Muy bien, entonces yo he colocado que el conjunto B va a estar incluido dentro del conjunto A. ¿Qué dato me da el ejercicio? Me dice, ¿no? Uno de ellos tiene 3 elementos más que el otro. Obviamente el más grandote tiene más elementos. Si a él le ponemos X elementos, el otro, el grandote, tiene 3 más. De esta manera. ¿Ya? Entonces, el elemento o la cantidad de elementos del conjunto A sería X más 3 y del conjunto B sería X. ¿Qué más nos dice el ejercicio? La suma de los cardinales de sus conjuntos potencia. Muy bien, recordemos, ¿cómo se calcula el cardinal del conjunto potencia? A ver, sería 2 elevado a la cantidad de elementos, en este caso primero de B, sería 2 a la X, más, para hallar la cantidad de elementos de la potencia de A, sería pues 2 otra vez elevado a su cardinal, X más 3. El problema como dato dice que la suma de estos te vale 576. Muy bien, vamos a desarrollar primero esta ecuación y luego calculamos el valor de X. A ver, podemos factorizar, ¿no? Sería 2 elevado a la X por 1 para completar esta, más ¿cuánto? ¿Cuánto te falta para completar esta de acá? Sería un 2 elevado al cubo. Todo igual a 576. A ver, continuamos. ¿Qué podemos hacer? 2 al cubo sería 8, más 1 sería 9.
¿no es cierto? Sacamos entonces de esta manera. Novena de acá sería 1. ¿Cuánto sería la novena de acá? A ver, 2 a la x igual a ¿cuánto? La novena de 576 sería 64. Pero tú sabes que 64 es igual a 2 elevado a la sexta. Hacemos la igualación correspondiente, entonces x toma el valor de 6. Muy bien, ya sabemos cuánto vale x. A ver, ¿qué nos pide el ejercicio? ¿Cuántos subconjuntos propios tiene la unión de ellos? Jóvenes, la unión, ya habíamos graficado esto antes, la unión sería todo esto. Entonces decimos, ¿no? ¿Cuánto sería el cardinal de A unión B? Si es todo esto, sería el cardinal de A. ¿Cuánto vale el cardinal de A? X más 3. Si x vale 6, ¿sería cuánto? Sería 9. ¿Correcto? Sería 9. Muy bien. Si ya sabemos que el cardinal de la unión es 9, ahora nos pide cuántos subconjuntos propios tiene la unión. Entonces decimos lo siguiente, número de subconjuntos propios será igual a ¿cuánto? 2 elevado al cardinal, 9 menos 1, porque dice subconjuntos propios. Resolviendo esto, 2 a la 9 sería 512, menos 1 nos va a dar como resultado 511. Respuesta a la pregunta 5. Vamos con una preguntita más. Número 6. Leamos. Se tiene una lista de 7 estudiantes. 7 estudiantes. Determina cuántas comisiones de al menos 5 estudiantes se podrá formar. Para que tú formes comisiones tienes que escoger. Vamos a escoger. Pero dice mínimo cuánto. Al menos cuánto. Al menos 5. O sea, puedes escoger 5 o 6 o 7 personas, 7 estudiantes. Ahora, ya habíamos mencionado que cuando tú escojas, no te interesa el orden, solamente te interesan los elementos. ¿Cómo se escogía entonces? No te olvides, con combinaciones. ¿Cuántas personas tenemos en total? Tenemos 7. Sería combinación de 7, tomados de ¿cuánto? De 5 en 5. O, el O siempre significa más. Ahora escógeme 6. Combinación de las 7 personas escogiendo de 6 en 6. Muy bien. O más. Escoge 7. Combinación de las 7 personas tomadas de 7 en 7. Correcto, ya tenemos el planteamiento de este ejercicio. Ahora, usando una propiedad. Esto lo llevamos a una combinación más básica. Esto sería una combinación de 7 en cuanto en 2. ¿Por qué, profesor? 5 más 2, 7. Es su combinación complementaria. Más una combinación más fácil. Combinación de 7 en cuánto? Claro, de 7 en 1. ¿Por qué? 6 más 1 me da el total que es 7. Más, sabemos que la combinación de 7 en 7, ¿cuánto vale? Por propiedad, combinación de 7 en 7 vale 1. Ahora recordamos, ¿ya? Recordamos la combinación. 7 por 6 sobre 2, ¿correcto? Dos factores, 7 por 6 sobre 2. Más, acá, ¿cuánto es la combinación de 7 en 1? También propiedad, sería 7. Más 1. A ver, acá operamos. Sacar la mitad, sería por acá 3. 3 por 7 sería 21. 21 más 7 más 1 sería 8. Y 21 más 8 nos da 29. Profesor, fácil, ¿no es cierto? Solamente por si acaso anotamos las propiedades que hemos usado. Combinación de n en n, ¿cuánto dijimos que vale? Te vale 1, lo que has aplicado acá. Profesor, y acá, combinación de n en 1, ¿cuánto vale? Vale n. ¿Ya? Esas dos propiedades adicionales para poder trabajar números combinatorios. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces hemos podido desarrollar estos 6 ejercicios de aplicación.
Ya con esta información seguramente tú vas a poder desarrollar la práctica que hemos colgado en la plataforma. Haz todo lo que puedas, sigue esforzándote, quédate en casa y ya nos vemos en la siguiente clase virtual.